José Chalco, distinguido y reconocido constitucionalista del país. Buenos días, le saluda Juan Javier Benedetti. Hay asambleístas que afirman que ya venció el plazo para la solicitud de juicio del presidente Lasso. ¿Es así, doctor Chalco? Buenos días, Juan Javier, qué gusto estar con usted, qué gusto estar en Radio SUC, que es precisamente para mí fundamental saludar también a los guayaquileños y solidarizarme en este momento tan difícil que están viviendo por los estragos de la naturaleza. Vea, Juan Javier, este proceso ha nacido mal. Desde su inicio se advirtió constitucionalmente, académicamente, se advirtió siempre, apreciado Juan Javier, de que no se podía continuar con lo que se intentó, que no se podía continuar con este proceso viciado constitucional y legalmente. Por lo siguiente, y voy a dar respuesta en este querido medio de Radio Centro, voy a dar respuesta a su pregunta, Juan Javier. ¿Por qué ha fenecido el plazo? Porque como era todo visceral, del todo o nada, como era todo el va porque va el juicio político o este denominado juicio político, entonces en consecuencia nos encontramos frente a una realidad en donde el Consejo de Administración de la Legislatura, el denominado CAL, apreciado Juan Javier, el denominado CAL el día viernes 17 de marzo abocó conocimiento, es decir, conoció en su resolución, en el artículo 1 del día viernes, dice expresamente, conoce el juicio político presentado. ¿Y qué dice la ley, apreciado Juan? La ley dice expresamente que si usted, Consejo de Administración de la Legislatura, entiende de que hay que completar requisitos del juicio político, lo puede mandar a hacer en 3 días plazo. Es decir, sábado, domingo y lunes 20 de marzo. El día lunes 20 de marzo feneció, se agotó, terminó la posibilidad de pedir que se complete la documentación o los requisitos del juicio político mal desarrollado desde la RAI. Y entonces el Consejo de Administración de la Legislatura, este CAL, el día martes 21, dice, reconsidero, porque ahora sí voy a escuchar a los constitucionalistas que insistentemente les hemos dicho que están haciendo todo mal, entonces ahora sí nos escuchan, reconsideremos para hacer todo bien y complete ¿qué pues? Ya el proceso feneció, ya el periodo para completar terminó el día lunes 20, el martes 21 no se podía pedir, solicitar que se complete absolutamente nada. Esto es burlesco, esto es en consecuencia un atropellado trámite lleno de errores, lleno de dificultades, que lo único que está demostrando no solamente es de que son analfabetos constitucionales, como ha dicho el profesor Salgado y con quien comparto, sino de que están demostrando de que aquí es una lógica visceral, que es una lógica del todo o nada, y en donde lo único que nos importa es hacernos del poder ejecutivo de mérito a lógica de hacer un procedimiento medio de sainete constitucional, en donde no respeto los mínimos constitucionales, los mínimos legales que están establecidos en el ordenamiento jurídico del Ecuador. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Esteban Novoa. Yo soy colega tuyo porque soy abogado también. Mi pregunta va un poco más por el tema del dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. A ver, hay voces que se pronuncian sobre un dictamen de admisibilidad exclusivamente formal, es decir, rigurosamente formal, en donde la Corte Constitucional solo tendría que examinar si el proceso de juicio en la Asamblea Nacional ha seguido los pasos que se establecen en la ley, o también hay otras voces constitucionalistas que dicen que la Corte Constitucional, el dictamen no solamente es respecto de una revisión de procedimiento, sino si es que la conducta imputada guarda al menos alguna relevancia respecto de los hechos que se imputan. Es decir, si es que los hechos llevan a o llevarían a un fiscal, por ejemplo, a poder imputar esas conductas que en este caso serían concusión y peculado, lo que terminó siendo, cuando en el informe inicial
me parece que en el borrador se había dicho traición a la patria, lo cual era una estupidez y algo completamente descabellado, porque la traición a la patria solo se puede cometer en situaciones de guerra o en conflictos internacionales, bélicos, etc. Y allí también se dijo que era cohecho, es decir, han cambiado la figura de cohecho por concusión y han aumentado el peculado. Respecto de la forma, se dice que hay errores de bulto, como por ejemplo haber invocado el 131 de la Constitución en lugar del 129, que es el 131 es respecto del juicio político a ministros, el 129 es al presidente. Se ha invocado artículos derogados del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, realmente mi pregunta va, o las reflexiones que yo quisiera un poco compartir contigo es, el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional examinaría solo la forma en el que el procedimiento se ha dado, por ejemplo, respecto a los plazos que tú has comentado, o si también estos errores que no solamente terminan siendo de forma, sino de fondo, porque no puedes acusar al presidente basado en el 131 o basado en artículos derogados. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo se debe mover la Corte Constitucional y si es que los errores que han cometido son de forma o de fondo? ¿Qué opinas? Estimado colega, querido Esteban, pongámoslo en palabras sencillas para la audiencia. Expliquemos de a poquito, si me permiten, con tiempo. Nosotros vivimos un modelo constitucional. ¿Qué significa vivir un modelo constitucional? Vivir un modelo constitucional significa que usted respeta la Constitución. ¿Y cuál es uno de los principios que me pide la Constitución? Respete todo el ordenamiento jurídico. Voy a lo siguiente. ¿Qué me dice la Constitución? Mi máximo guardián, el máximo guardián de la Constitución, el máximo guardián de la Constitución será la Corte Constitucional. ¿Qué significa esto? Que quien va a verificar que se respete siempre a la Constitución será la Corte de Cortes, la Corte Constitucional. Voy enseguida con lo siguiente. ¿Qué es lo que tiene que hacer la Corte Constitucional? En este caso, del juicio político. Lo primero, no es un juicio político estrictamente y solamente, como se ha dicho, en el ámbito político, que aquí no importa lo jurídico porque esto es una evaluación política. ¡Qué vergüenza! Eso solamente cabe decirlo en un estado en donde no se haya establecido que la Corte Constitucional haga un dictamen de admisibilidad respecto del juicio político. La Constitución del Ecuador, expresamente en el artículo 129, señala que la Corte Constitucional tiene que hacer un dictamen de admisibilidad. Y estamos hablando de la Corte de Cortes, la Corte Constitucional conformada por juristas, es una corte jurisdiccional. ¿Cómo le podemos pedir a la Corte Constitucional, respetando, empiezo por ahí, respetando la tarea legítima de un secretario o de una persona recepcionista de documentos, cómo yo le puedo pedir a la Corte Constitucional que se equipare a un secretario o a una persona de recepción? A que haga una suerte de checklist, de que estén solamente los documentos y nada más. Es una ignorancia total del modelo constitucional ecuatoriano, en donde la Corte Constitucional se convierte en un órgano protagónico de cierre del sistema. ¿Esto qué significa? Que la Corte tiene que cuidar la Constitución y tiene que, en consecuencia, frenar los excesos del poder. ¿Qué es la Constitución, querido Esteban? Es que esto es fundamental para llegar a la parte medular de su consulta. La Constitución es un instrumento político y luego jurídico cuyo máximo objeto, cuyo máximo fin es frenar al poder. Luego, en consecuencia, si la Corte Constitucional cuida la Constitución, le corresponde entonces también a la Corte Constitucional frenar al poder. Así de simple. Y por eso es que nuestro sistema, nuestra ley orgánica de garantías jurisdiccionales en el artículo 148, expresamente dice qué hará la Corte Constitucional en este juicio político. Lo primero, mirar que el procedimiento se haya realizado de conformidad con la Constitución. Es decir, que la solicitud propuesta tenga el cumplimiento de la conformidad constitucional. Y aquí yo creo que ya existen muchos errores.
Porque en el CAL, en el Poder Legislativo, se ha tramitado todo en violación a la Constitución. Se ha hecho incluso partícipe esta unidad técnica legislativa que no correspondía. No podían pedir a la unidad técnica legislativa que asesore nada, porque eso está previsto únicamente para el juicio político a otros funcionarios, no al presidente. ¿Por qué? Déjame un poco, ¿por qué la unidad técnica legislativa no puede participar aquí? De lo que tengo entendido yo, la unidad técnica legislativa es un órgano de auxilio de la Asamblea para pues hacer estudio de documentos, estudios legales, etcétera. ¿Por qué no podría haber participado? Espectacular, Esteban. Gracias por la pregunta porque me permite desarrollarlo. A mí me gustaría, incluso para quienes nos están mirando, me encantaría poder compartir pantalla si fuera preciso para las normas, ustedes me dirán. Nosotros, si miramos la ley orgánica de la función legislativa, que es la ley que rige al Poder Legislativo y en este caso al procedimiento que estamos desarrollando, expresamente el artículo 30 dice lo que usted señala, Esteban. Efectivamente, la unidad técnica legislativa será una unidad de apoyo, de asesoría para el Consejo de Administración de la Legislatura cuando éste lo solicite. Pero ¿qué más nos dice ese mismo artículo 30? Hacia los incisos finales del artículo 30 de la ley se establece expresamente que la unidad técnica legislativa se pronuncia en los casos de juicio político de conformidad con el procedimiento específico. Ojo, de conformidad con el procedimiento específico determinado en esta ley. ¿Qué significa? Que yo tengo que mirar el procedimiento específico de la ley. Y la unidad técnica legislativa en esa ley, en esta ley, únicamente dice expresamente en su artículo 78, que es la sección del juicio político a otros funcionarios, en esa sección que arranca, si nos vamos a revisar el 80 de la ley, expresamente dice, dentro de la sección del juicio político a otros funcionarios, ahí dice el 80 de la ley, pídase a la unidad técnica legislativa un informe no vinculante sobre el juicio político. Insisto, para otros funcionarios, está en el 80. Y cuando nosotros revisamos, entonces, ¿qué del juicio al presidente? Nos tenemos que ir al artículo 86 de la ley orgánica. Porque a partir del 86 de la ley orgánica usted tiene el desarrollo del juicio político al presidente. Y ahí no dice que remita a la unidad técnica legislativa. Tenían que hacer en este proceso. Está, apreciado Esteban, y usted está en derecho público. Y en derecho público, la ciudadanía tiene que saber que uno de los principios básicos es de que yo puedo hacer lo estrictamente permitido. Porque todo lo demás se entiende como prohibido o proscrito. De acuerdo. Aquí se ha hecho lo que ha querido. Aquí entonces, se ha violado el trámite todo el tiempo. Si es que la Corte Constitucional dentro de su dictamen va a hacer un análisis respecto de procedimiento, desde allí ya tendría que botar al tacho el juicio político, porque se han saltado los plazos, como tú mencionas, se ha incorporado a una unidad técnica legislativa que conforme a la ley no tiene ni potestad ni autoridad para emitir ningún informe sobre juicios políticos al presidente, sino solo para ministros. Se ha invocado más los artículos. Y la última pregunta que yo te tengo es, ¿tú crees que después de ese análisis la Corte Constitucional podría decir, y a pesar de todo esto, entrando ya en la materia, el delito de cohecho o de concusión o los delitos en contra de la administración pública no son susceptibles de imputación por comisión por omisión, como lo dice, no lo dice expresamente el COIP, el Código Orgánico Integral Penal, sino que el COIP dice algo, describe los delitos que sí se pueden cometer en comisión por omisión. Es decir, describe los delitos contra, por ejemplo, contra la vida, contra la salud, en donde existe la posición de garante de la persona que debe evitar con su omisión la lesión del bien jurídico que se protege, ya sea la vida, ya sea la salud, etcétera, y no se incluye allí la administración pública. Entonces, ¿tú crees que la Corte, luego de hacer todo el análisis que correctamente tú has hecho respecto del procedimiento, pueda pronunciarse en algo sobre aquella conducta que se imputa, en decir, ustedes están tratando de imputar al presidente una conducta punible imposible, porque no se puede ser culpable de comisión por omisión de delitos contra la administración pública? ¿Tú crees que la Corte pueda entrar en ese análisis o simplemente se va a ceñir a lo que tú bien has mencionado respecto del procedimiento, respecto de la invocación de los artículos, etcétera?
¿no? Es que los errores son recurrentes y son en distintas dimensiones y de muchos temas. Es decir, yo veo que pasa un día y hay un error nuevo. Hay un error por día, porque siguen sobre el tema y siguen generando más errores. Mira, apreciado Esteban, con mucha claridad lo que usted ha señalado. Lo primero a decir, han eliminado esto de la comisión por omisión en la solicitud de juicio político. En las 51 páginas de la solicitud de juicio político y en la aclaración que ingresara después a medianoche sin las firmas de respaldo, otro error, sin las firmas de respaldo que presentó la solicitud, porque la solicitud tuvieron 59 firmas, hacen una aclaración mal hecha y ya no llegan con las 59 firmas. Es una locura, es una barbaridad, eso no sirve en derecho. Más allá de eso, eliminan esto de la comisión por omisión famosa que estuvo en el informe de la comisión ocasional sobre la verdad y justicia, etcétera. Pero lo que hacen ahora es decir, bajo esa misma esencia que usted bien ha citado, bajo esa misma esencia dicen que el presidente es responsable del supuesto y de la presunción, porque el presidente debió suponer, y si no supuso, debió tratar de saber, y si no trató de saber, de suponer que la suposición y de la suposición es importante para la presunción. No sé si me hago entender. Llego al extremo de esto para decirle que no se ha descrito efectivamente una responsabilidad directa del Ejecutivo. No hay un nexo de responsabilidad. No existe una fórmula en la solicitud de juicio político que hagan responsable de concusión y peculado al Ejecutivo, sino que todo es a base de supuestos y eso no sirve en derecho. Y claro que la Corte se puede pronunciar sobre ello, por supuesto, porque en el artículo 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en numeral segundo de este artículo, expresamente se determina que la Corte Constitucional ha de mirar si la solicitud singulariza la infracción que se está imputando y si por la tipificación jurídica que se hace en la solicitud, ella cabe en el tipo de infracciones previstas. No si se está probando, porque no puede la Corte entrar a ver, por norma expresa, la Corte no puede mirar si se prueba o no se prueba. Eso no debe hacer. Pero sí debe mirar violación al proceso y debe mirar además esto de aquí, la singularización de la infracción por la cual se está imputando y si la tipificación jurídica es la correcta y la adecuada. Yo creo en consecuencia que ahí existe precisamente un espacio importante para que esta Corte Constitucional, que es una corte de prestigio, que no es cualquier corte, es una corte importante, ¿no? Conformada por los mejores juristas del país, para que esta corte precisamente pueda hacer su dictamen, que yo personalmente confío, será inadmitiendo por todas las cuestiones que hemos dicho que no son forma, son fondo, todas son fondo. Doctor Chalco, yo coincido con su comentario de que esta corte parecería ser técnicamente muy buena y que no se dejaría influenciar por el tema político, pero por lo menos es la percepción que tenemos aquí o que tengo yo sobre esta Corte Constitucional. Pero finalmente se está jugando la silla del presidente, el puesto más importante de la burocracia en el país. ¿Cuál es su percepción de esta Corte? Aunque ya lo fue anunciando, ¿usted piensa que ellos van a actuar técnicamente o en algún punto podrían enamorarse del tema político y arrastrar al país allá donde no quisiéramos ir, que es a un juicio político? Vea, aquí hay que ser muy concretos en lo siguiente. La Corte Constitucional es el órgano de cierre del sistema constitucional ecuatoriano. La Constitución del Ecuador ha determinado en el año 2008, la Constitución promovida en el año 2008 y que fue aprobada vía referéndum, que tiene muchos errores a propósito, pero es la Constitución que tenemos y la que debemos tutelar, determina expresamente el rol fundamental en el Estado ecuatoriano de la Corte Constitucional. Un rol fundamental, insisto, como órgano de cierre del sistema, como la intérprete primicia, intérprete más importante, intérprete relevante, jerárquica y única de la Constitución, y que esto en consecuencia implica el hecho de que debe cuidar la Constitución. Y si yo les he dicho, la Constitución es el instrumento político y luego jurídico cuyo máximo fin es frenar al poder. Luego sí establece derechos, garantías de los seres vivos y estructura del Estado, pero su fin máximo es frenar al poder. Y si la Corte Constitucional tiene que cuidar la Constitución, es decir, tiene que frenar
a los excesos de poder. Porque no se puede tener ningún tipo de poder excesivo aquí. Esto es importante. No solamente lo debemos mirar como el poder político. Todos los poderes tienen que ser frenados, controlados, todos los abusos. Eso es lo que viene haciendo la Corte desde hace tiempo. Viene pensando en los grupos de atención prioritaria, viene pensando en los grupos históricamente discriminados. Es decir, frenando los poderes fácticos que puedan existir en una sociedad. Y en esa línea es una vez más un momento de frenar al exceso de poder. Porque el poder de los votos no puede irse por encima del poder de la Constitución y del respeto al ordenamiento jurídico ecuatoriano. Muchísimas gracias al doctor José Chalco, reconocido constitucionalista del país, por darnos su opinión. Buen día, doctor. Ha sido un gusto para mí estar con ustedes. Nuevamente mi saludo a la bella ciudad de Guayaquil.